Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy Raúl Rodríguez, estás en Inversiones Confiables y Legales. Hoy estoy aquí con Yuriko, en donde vamos a platicar sobre un tema que creo que es bien importante y muy básico para todas las personas. ¿Realmente podemos vivir de las inversiones? Si una persona solamente ahorra una cantidad, ¿cuánto hay que ahorrar? ¿Y podría vivir de eso? Hoy vamos a platicar de eso. Antes que nada, ¿no? Y sobre todo siempre lo dice hasta de broma a las personas, ¿no? Oye, pues es que tienes que empezar casi a ahorrar o invertir desde que naces para poder tener tu futuro, ¿no? ¿Qué edad sería la indicada, Yuriko, para empezar a invertir? Definitivamente es una edad muy temprana, o sea, eso de desde que naces, creo que ya muchos papás ahora lo implementamos, ¿no? A lo mejor ellos evidentemente no tienen una capacidad pública para poder empezar a invertir, pero claro que a través de nosotros podemos empezarles a abrir una cuenta tan sencilla como lo es CETES, en donde si tú empiezas a meterle ahí desde 100 pesos, porque son instrumentos que son muy bondadosos y además muy accesibles. Si tú empiezas a hacer esa estrategia desde una edad muy temprana para con tus hijos, aunque ellos no tengan todavía esa visión y esa inquietud acerca de las inversiones, evidentemente, puedes hacerlo tú como papá para que ellos ya crezcan y vaya creciendo con ese chip de que es necesario para su tranquilidad y su bienestar financiero, empezar a crear un patrimonio desde pequeños. Entonces, creo que entre más temprano mejor. Si no tenemos a lo mejor esa cultura dentro de la familia, pues, ¿qué te puedo decir? A partir de tu primer ingreso. O sea, yo recuerdo mi primer trabajo que tuve fue a los 18 años, ¿no? En donde yo ya podía trabajar y entonces empecé a buscar trabajitos en donde yo pudiera ganar cierta cantidad de dinero. Y ahora pienso y digo, si a lo mejor desde ese entonces, si yo tenía 18 años, hubiera empezado a invertir en CETES hasta con 100 pesos, seguramente hoy tendría una muy buena cantidad en CETES, ¿no? Pero lo que pasa es que no tenemos esa cultura. Entonces, creo que es bien importante hacerlo desde una edad bastante temprana. Entre más pronto, Yo complementaría lo que acabas de decir y un tema de edad, pues definitivamente pasa algo, ¿no? Si puedes, porque justamente a veces dices que estoy viviendo al día, ¿no? Pero una premisa es, si tú empiezas a invertir cuando eres más joven, puedes invertir menos dinero y va a haber algo maravilloso que se llama el interés compuesto, ¿no? En donde tú metes cantidades a lo mejor al mes de 1,000 pesos, ¿no? Estamos hablando de 250 a la semana en promedio, ¿sale? Si tú metes eso a lo largo y empezaste a los 20 años, a los 40 años, a través de la maravilla del interés compuesto, en donde vas a juntar el primer año 12,000 pesos y ya desde el primero te generó a lo mejor un rendimiento. Dijiste CETES, hoy CETES está debajo del 10%, 8,5, ¿no? Entonces, a lo largo de esos 20 años vas a tener una cantidad increíble, ¿no? Pero también es cierto, nunca es tarde para invertir. ¿Qué va a pasar? Si tienes 40 años, ¿ya no puedes invertir? No, para nada. Sí lo puedes hacer, pero justamente vas a tener que tener una asesoría especial en donde van a ver dos cosas. Tu edad, que lo que va a significar es que vas a tener que dar montos más grandes, ¿no? El tipo de inversión, que ya va a ser a lo mejor una inversión no tan riesgosa que pudiera tener alguien más joven y puede tener justamente un horizonte más largo, ¿no? Y finalmente el tema del rendimiento a lo mejor va a ser un poco más controlado, ¿no? Pero más seguro, ¿no? Entonces, nunca es tarde, sí te conviene invertir primero, ¿no? Y lo siguiente es, oye, pues, ahorita yo decía el ejemplo de 1,000 pesos al mes, ¿no? Pero ¿cuánto sería lo mínimo para estar invirtiendo? Decir, a ver, yo ya vi muchos videos de inversión y quiero empezar a invertir, ¿no? ¿A poco tengo que tener 1,000 pesos para empezar a invertir, ¿no? ¿Tú qué dirías? yo diría que hay una fórmula muy sencillita, muy sonada y que es muy práctica. Hay una fórmula que se llama 50-30-20 y Mm. esto tiene que ver con tu capacidad económica. ¿Qué quiere decir el 50-30-20? El 50% de tus ingresos, ya que tú tienes formulado un presupuesto, de ese presupuesto, el 50% de tus ingresos los vas a destinar para todos tus gastos básicos. ¿Qué son gastos básicos? La renta, el pago de la camioneta, el pago de las colegiaturas, el alimentos, tus viáticos para trasladarte a escuela, trabajo, todas estas cosas que son básicas. Entonces, ya teniendo ese definido ese 50% para esos gastos básicos, te vas a ir con el 30%.
¿Qué es el 30%? El 30% va a ir destinado para que tú puedas tener tus gustitos, porque ahorrar, invertir no quiere decir sacrificarse y no tener una vida. Claro que debes de tener un presupuesto que te ayude, pero para el cine, para la cerveza con los amigos, para el cine con las amigas, para lo que tú quieras, ¿no? Entonces, ese 30% va a ir para esos hobbies, para esos gustos que tenemos y que por supuesto no los merecemos. Y el 20% es justo el que tenemos que destinar para ahorro e inversión. Entonces, si yo gano 1,000 pesos, ese 20% de esos 1,000 pesos sí o sí tienen que ir destinados a mi ahorro e inversión. Entonces, yo desde ahí esa regla básica la utilizaría porque podemos hablar de montos, pero yo no gano lo mismo a lo que gana mi hermana o a lo que gana mi prima, ¿sabes? O sea, creo que tiene que ser algo que sea alcanzable, que es parte de lo que siempre tenemos que visualizar, que realmente lo que tú vas a destinar para ahorro e inversión sea algo que sea adecuado para ti. Entonces, si tú sigues esa regla, yo les prometo que sí o sí van a generar un ahorro, si es lo que primero que tienen que hacer, y después pasar al tema de la inversión. Un 20% de tus ingresos es más que suficiente. Oye, me suena increíble que pongamos un porcentaje, ¿no? Entonces, cada persona puede invertir una cantidad que esté adecuada a su capacidad, ¿no? En cuánto dinero estoy generando, será un determinante, ¿no? Pero creo que es bien importante el tema de tener una cultura, ¿no? Y decir, ¿cómo le hago para realmente apartar ese porcentaje que hayas determinado, ¿no? 20% ponías tú como ejemplo. Pero igual dijiste otro término, ahorro e inversión. ¿No? Muchas personas piensan que es lo mismo ahorrar e invertir y nada que ver, ¿no? Invertir es poner tu dinero a trabajar, que genere algún rendimiento. Ahorrar es juntar, hasta puede ser abajo de tu colchón, una cantidad para hacer algo, ¿no? Para emprender, para comprarte un auto, para empezar a invertir, ¿no? Pero es juntarlo y eso, la verdad es que ahora se está quedando muy atrás, ¿no? Ahorrar antes para nuestros papás, para nuestros abuelos, a lo mejor era una opción, pero ahora si tú tienes el dinero ahorrándolo, ¿no? En donde no te está generando algún rendimiento, estás dejando o estás perdiendo valor, ¿no? Porque todos hemos escuchado que el tema de la inflación y todo eso. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú ahorras y guardaste abajo de tu colchón 100,000 pesos, para el año siguiente, lo que te puedes comprar con esos 100,000 pesos ya no es igual. Ahora te vas a poder comprar como si tuvieras 80,000, 90,000 pesos por esta inflación que tienes en el tiempo, ¿sale? Claro. Entonces, creo que es bien importante tener esa cultura de inversión, ¿no? Y esto, Tenerlo bien definido. correcto. Y esto lo ligo a la siguiente pregunta que siempre se hacen. A ver, ya me dijiste que el 20%, que tenía que haber sido muy joven, ¿no? Pero tengo 100 pesos, tengo 200, tengo 1,000 pesos. ¿En dónde lo meto? Claro. Y hoy tenemos muchísimas alternativas. La realidad es que estamos viviendo una época muy afortunada en la que tenemos acceso a diversas plataformas, a la tecnología, en donde podemos invertir a partir de 100 pesos. Ojo, deben de revisar perfectamente qué plataformas son, en dónde están eligiendo invertir, pero el acceso está, ¿eh? O sea, hoy en día, de verdad, o sea, si tú abres una cuenta, hablando de algo muy básico y una, digamos, una inversión básica que deberíamos de tener todos, es CETES. CETES es como el primer pasito a poder sentirte inversionista. Las inversiones no son nada más hoy exclusivamente para gente que tenga mucha capacidad económica. Puedes hacerlo desde 100 pesos, desde tu celular abres CETES directo y ahí tú tienes la capacidad de invertir a partir desde 100 pesitos. Entonces, ese es como el primer pasito que sí o sí tienes que dar. Y ya de ahí abrirte camino y conocer algunas otras alternativas más sofisticadas, más arriesgadas, con más diversificación que te permitan no solamente, como dices tú, a lo mejor CETES hoy en día, dado la tasa de rendimiento que tiene, pues a lo mejor te ayuda a cuidarte de la inflación, pero claro que existen muchas alternativas que no solamente te cuidan, sino además te dan un buen rendimiento o un buen interés que te van a permitir potencializar ese dinero. Y entonces es justamente en donde nos vamos a ver la diferencia entre el ahorro y la inversión. Cuando tus ahorritos los pones a trabajar en todas estas alternativas, pues es cuando vas a empezar a crear y a crecer tu patrimonio. Pero lo que yo les digo es, existen muchas plataformas, existen muchas herramientas, de verdad es simplemente tratar de empezarnos a educar financieramente para que a través de ello pues empieces a conocer estas alternativas que existen y de ahí tú puedas tener una mejor elección al momento de invertir. Y yo creo, y sumaría esto, esa es la barrera que muchos no superan, ¿no? Porque dicen, bueno, ya tengo el dinero y tengo la intención de empezar a invertir.
¿no? Pero no saben. Hay un desconocimiento. Durante muchos años en México estaba la bandera de cultura financiera, ¿no? De hecho, Conducef, que es la autoridad que protege justamente a los usuarios de servicios financieros, hace una semana al año en donde tratan de fomentar esta cultura para todos los usuarios. Pero realmente muy pocos invierten y es justamente por falta de información, como acabas de decir. Y tengo que decirlo claro, en México somos bravos para sacar ahí como que modelos de inversión milagrosos, ¿no? Piramidales, en donde la verdad es que la gente ya no sabe si confiar o no confiar. Y aquí la regla de oro, ¿no? Cuando algo suena muy bien para ser verdad, seguramente es algo falso, ¿no? Entonces, justamente si ustedes no tienen los conocimientos para invertir, ya se los dijo Yuriko, hay que investigar. En Internet, lamentablemente, hay cosas muy buenas y cosas muy malas. Y a veces el distinguir entre qué información es verdadera, pues es complicada. Pero vean justamente el sellito. Ya les dijeron, el camino normalmente, cuando alguien quiere invertir, están las CETES. Los CETES justamente es una deuda del gobierno, en donde de todas las formas que tienes para invertir, es la que está más asegurada, porque que deje de pagar el gobierno de cualquier país está cañón, ¿no? Pero hay muchos otros instrumentos en los que puedes invertir, ¿no? Por ejemplo, la gente que no sabe tiene su cuenta en un banco y ahí les aparece hasta en la aplicación actualmente, invierte. Y el problema de esto, como es un intermediario, es que te dan el 2%, 3% por el servicio que te están haciendo. Una comisión. Correcto, si fueran justamente a la fuente, sacar un contrato con el Banco del Bienestar y sacar un CETE, te dan el 8.5%, es buenísimo, ¿no? Y justamente lo ligo a esto, bueno, ya no sé qué invertir, ya veo videos, pero un video de un youtuber me dice, haga esto, y luego el otro de TikTok me dice que no, entonces, ¿qué tienen que hacer? Vayan con un especialista, ¿no? Y aquí está la pregunta y de oro, ¿hacia dónde voy? Porque todos también tenemos un primo o un amigo que es agente de seguros, ¿no? Que te vende que el seguro de vida, médico, el educacional, y te hablan de los PPRs y vamos a hacer un plan de retiro. Pero, oye, pero tú vendes seguros y me estás hablando de finanzas, ¿no? Entonces, ¿es lo mismo hablar de un agente de seguros o un asesor de inversiones? ¿Tú qué opinas? No es lo mismo un agente de seguros que un agente de inversiones o un asesor financiero, porque efectivamente el asesor de seguros lo que te va a ofrecer, que también es una buena inversión, no digo que no, pero definitivamente es lo que ellos se enfocan son productos que te pueden ayudar a brindarte un seguro y además dentro del seguro existen ciertas alternativas de ahorro. Pero aguas, porque obviamente el cobro del seguro pues es bastante alto, depende del producto que ustedes elijan, pero ahí lo que ustedes les están vendiendo es un producto que los va a ayudar a asegurarse a ustedes, a su familia, lo cual es totalmente válido y bueno, pero si lo que ustedes están buscando invertir, por supuesto que no es el asesor adecuado para hablar de inversiones. Ellos ofrecen algunas alternativas de inversión. Sin embargo, evidentemente, al provenir de un seguro, dado que no es su especialidad, pues te van a ofrecer algunas alternativas con unos rendimientos bastante pequeñitos, ¿no? Entonces, sí es bueno, toma la asesoría de un asesor de seguros porque quizá te conviene tener un seguro de vida, un seguro de gastos médicos mayores, que finalmente nos pueden ayudar a resolver muchas cosas. Pero si lo que tú estás buscando es invertir, si lo que estás buscando es poner a trabajar tu dinero y lograr tu libertad financiera a través de las inversiones, no es la vía. La vía es un asesor financiero que realmente te pueda abrir un abanico de posibilidades, un portafolio que te pueda decir exactamente cuáles son los riesgos que existen en cada una de ellas, cuáles son los rendimientos o intereses que te se van a generar en cada una de esas alternativas y que tú puedas elegir la mejor. Pero son totalmente distintas las profesiones, ¿no? Digamos. Yo complementaría que el grado de especialización, ¿no? Claro. Por supuesto, y lo van a hacer. Normalmente la gente siempre que quiere invertir va a llegar con alguien que te refirió, porque justamente así trabajan los agentes de seguros, ¿no? Pero hay que decirlo que los agentes de seguros están regulados por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿sale? Para que tú seas un agente de seguros, básicamente es hacer un proceso administrativo para registrarte ahí y formar parte del padrón, ¿no? En cambio, si tú quieres hacer un asesor en inversiones, tienes que pasar dos filtros. Primero, tienes que haber tomado alguna figura ante la MIP
La MIB es una asociación que justamente te hacen un examen en donde hay figura 1, figura 2, figura 3, ¿no? La figura 3, por ejemplo, es la más completa porque te preparan para asesorarte financieramente entre todos los instrumentos de inversión legales que existen en el país, ¿no? Si quieres hacer un futuro, derivados, cosas bien sofisticadas, notas estructuradas, todo eso, ellos van a saber hacerlo. Tienen que pasar ese examen. Y ya que pasaron el examen, te certifican con una figura. Después de que tienes una figura, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque hay dos figuras, está el asesor de inversiones y el asesor de inversiones independientes. Si tú quieres tener esa figura de asesor de inversiones independientes, tienes que hacer una solicitud en donde te piden que tengas justamente la figura 3, ¿sale? Es un proceso en donde además tienes que cumplir con temas de compliance, de prevención del lavado de dinero, y ya que recorriste todo ese proceso para certificarte como asesor de inversiones independientes, ahora sí puedes asesorar profesionalmente con los conocimientos a una persona. Entonces no es lo mismo ir con el médico general, ¿no? O ir con un especialista. Esa es la diferencia entre los dos. ¿Los dos lo pueden hacer? Sí, claro, ¿no? Pero el grado de especialización va a ser muy diferente. Y aquí, ojo, eso es bien importante porque los requerimientos que tengas tú, Yuriko, tal vez no sean los mismos que yo tengo. Entonces, hay algo que es bien importante, que se perfilen a los inversionistas para ver justamente desde tu edad, ¿no? Tu apetito al riesgo, ¿para qué quieres tu inversión? Y ya con todo ese estudio que van a hacer de las necesidades de cada una de las personas, te van a poder decir cuál es la inversión o la estrategia diversificada que más te conviene, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Sí hay que ir con un especialista, pero ya vieron un poco la diferencia entre un asesor en inversiones y un agente de seguros, ¿no? Y yo remataría, y a ver, toda esta charla es, ¿se puede vivir de nuestras inversiones en México? ¿Sí o no? Sí se puede, pero creo que se necesitan elementos fundamentales como lo es la disciplina, ¿no? Si tú quieres realmente poner a trabajar tu dinero, debes tener disciplina. Comentábamos el tema del ahorro. Si voy a ahorrar este mes, pero la verdad es que el siguiente mes no pude porque pues preferí irme al concierto o preferí irme de farra con mis amigos, es bien complicado que vayas a lograr realmente vivir de tus inversiones. ¿Quieres hacerlo? Ten disciplina. Ten una estrategia, como bien ya lo comentabas, el hecho de que tú puedas perfilar y decir qué es lo que tú necesitas, qué es lo que tú quieres, cuál es la cantidad de dinero que requieres para vivir en paz y tranquilo sin preocupación alguna. Desde ahí empieza la estrategia. Ok, yo lo que necesito son ingresos de 80,000, 100,000 pesos, ¿no? Poniendo un monto. Bueno, pues entonces, y hagamos una estrategia que nos ayude a que a través de todas esas alternativas de inversión logres esos 100,000 pesos mensuales. Entonces, esa estrategia es disciplina, es diversificación. No pongas todos los huevos en una sola canasta, diversifica. Y esto, créanme, que claro que por supuesto en algún momento los va a acercar a poder vivir de sus rentas, de sus rendimientos, de sus intereses y de todos aquellos ingresos pasivos que les pueda dar esa tranquilidad en algún momento. Y bueno, están escuchando a alguien que ya lo sabe, porque es alguien que está viviendo justamente sus inversiones. O sea, no es que escuchó el amigo de un amigo. O sea, Yuriko es una de las afortunadas que el día de hoy está viviendo de sus inversiones. Ya después nos platicarás justamente en qué estás invirtiendo y todo, pero la verdad es algo que se puede, ¿no? O sea, yo concluiría con edad. Entre más joven, mejor, ¿no? Aunque nunca es tarde, ¿no? Ver en qué vas a invertir, diversificar y acércate con alguien que te asesore profesionalmente para que te diga en dónde invertir. ¿Vale? Es correcto. Pues Muy bien. esperamos que les haya servido mucho esta información. Aplíquenlo, no solamente escúchenlo, aplíquenlo, empiécenlo a hacer y bueno, cualquier duda, pues aquí estamos también para que cualquier duda que puedan tener, alguna asesoría, pues con mucho gusto que estamos. Hasta luego.